Vamos a comenzar con la presentación que tenemos prevista para hoy, que como sabéis el título es cómo mejorar la gestión y ejecución de obra. ¿Vale? Bueno, para los que seáis nuevos en este tipo de presentaciones, pues lo que haremos es ir presentando, bueno, haciendo lo que es todo lo que es la ponencia y la explicación de lo que os queremos presentar y luego al final abriremos un turno de ruegos y preguntas para que podáis preguntar en caso de cualquier duda, ¿de acuerdo? Dentro de la herramienta, cuando os habéis conectado, tenéis una opción de chat donde podéis ir escribiendo las diferentes preguntas y nosotros las iremos recibiendo. Como os digo, las leeremos al final y las iremos contestando al final, ¿de acuerdo? Entonces, pues como os digo, vamos a empezar con lo que es la presentación de hoy, que es cómo mejorar la gestión y ejecución de obra y cuáles son pues, los puntos críticos o los indicadores críticos en los cuales nos interesa hacer hincapié pues, para un mejor control de la actividad de nuestras organizaciones. Lo primero de todo, pues presentarme, soy Luis Fernando Martínez, director de consultoría de Telematel, ¿de acuerdo? Y pues hoy es el, el que me toca a mí hacer hoy la presentación que tenemos entre manos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a pasar también a lo que es la agenda. Como veis son tres puntos, no vamos a hacer muy extensos, vamos a dar pinceladas y vamos a intentar daros ideas de cuál es pues eso, los focos en los cuales tenemos que poner en el día a día, ¿de acuerdo? Para poder controlar los focos de importancia de los trabajos a realizar y y de las informaciones a recoger, ¿de acuerdo? Os presentaremos un poco la funcionalidad que nosotros ponemos como propuesta tecnológica, que es la herramienta de GoManage, y luego al final pues abriremos un ruegos y preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a comenzar entrando en materia y pues bueno, como bien indica la presentación, es cómo controlar, ¿de acuerdo? Cómo controlar los trabajos y, y cómo hacer pues que tengamos información de cómo va evolucionando los diferentes trabajos que vamos realizando en el día a día, ¿de acuerdo? Entonces, las principales claves que intentamos es que son dos conceptos, que es intentar hacerlo lo más simple posible, pero sí que eso no lleva a que no tengamos que tener un rigor sobre las acciones que vayamos a realizar, pues para que esa simplicidad nos ayude a tener controlados pues los diferentes aspectos, sobre todo los valores económicos de los costes de los diferentes trabajos realizados, de acuerdo, en cuanto a las obras que estamos ejecutando, para tener muy controlado pues eso, realmente si los precios o las facturaciones que acorde a esos costes estamos haciendo de los diferentes trabajos, pues realmente nos están dando por lo menos el beneficio que podamos establecer, o que incluso si previamente hayamos hecho un presupuesto, lógicamente sabemos más o menos con qué márgenes o qué beneficio estimamos poder realizar la ejecución de esos trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, simplificar, es decir, tener un control no significa ser algo costoso, ¿de acuerdo? Tiene que ser algo ágil, tiene que ser algo que nos permita pues tener la información de una manera sencilla, pero que eso pues no sea complejo, sino que busquemos las herramientas para que podamos tener facilidad en el uso y en la recopilación de toda esa información que en el día a día nos genera, ¿de acuerdo? Luego entraremos un poco más en materia qué significa eso. Y el rigor, pues bueno, que ser constantes en el trabajo, ¿de acuerdo? Para que pues esa simplicidad que estamos intentando esquematizar y que ahora veremos que lo vamos a basar básicamente en dos documentos, ¿de acuerdo? O en dos fuentes de información, pues realmente esto es el que nos va a dar toda esa información. ¿Cuál es la magia o cuál es lo que podemos entender como que es algo que esto nos ayuda a que el proceso de control sea sencillo? Pues hay básicamente dos documentos que no tenemos que perder nunca de vista, que son los albaranes de compra y los partes de trabajo. Es decir, al final el costo es lo que yo compro, y las intervenciones que realizo, que al final son pues las horas de ejecución o las horas en las cuales estamos trabajando en los diferentes trabajos. Con lo cual, básicamente y a grandes rasgos, podríamos entrar en algún detalle más, ¿de acuerdo? Pero realmente hay esos dos documentos el que son los pilares de la información en cuanto a que
es el costo que nosotros hacemos con las compras de los materiales o los acopios de los materiales, o incluso si llegamos a subcontratar, llamarles albaranes de compra o llamarles pues eso, el documento que me factura mi subcontratista o la persona que yo subcontrato, ¿de acuerdo? Es un poco el concepto eso de lo que es el costo de las entradas o de algo que tengo que comprar, adquirir o subcontratar para poder llevar a cabo los trabajos. Y por otro lado, los tiempos en los cuales se están ejecutando esos trabajos, ¿de acuerdo? Esos son las dos fuentes de información y ahora veremos cómo esos dos documentos los podemos adornar y los podemos revestir con un circuito un poco más complejo donde podemos partir de una información que a lo mejor pueda ser el presupuesto e ir generando todos esta información directamente desde cada uno de los circuitos. Y para ello, pues lógicamente nos tendremos que apoyar en herramientas tecnológicas que nos puedan facilitar esto. Pero realmente todo el control y el coste de trabajo, si nos ponemos a extraer toda esta información, realmente los dos pilares de entrada o las dos fuentes de información en la cual nos va a dar todo lo que es la información, tanto de los costes de los materiales y demás, que de los diferentes elementos que intervienen, que no es tema de mano de obra, son las compras que realizamos, y por otro lado, pues todos los trabajos que realizan y los controles de las horas ejecutadas por nosotros o por nuestros operarios, ¿de acuerdo? Para poder imputarlas o para poder tener esa agrupación en cuanto a los conceptos de los diferentes trabajos u obras que estamos ejecutando, ¿de acuerdo? Entonces, lo más simple posible son estos dos documentos y entendemos que con esto es más que suficiente para controlar. Luego, como os digo, la tecnología nos ayudará a tener más documentos revestidos, o el proceso con otros tipos de documentos, pero al final el objetivo realmente es tener estos dos, es decir, podremos tener una herramienta que me facilite la generación de un pedido de proveedor para controlar cuáles son las fechas de entrada y demás, que ahora entraremos un poco en estos retos, ¿de acuerdo? Pero al final el objetivo es que cuando a mí me llegue el material o cuando mis empleados pasen por el almacén o el almacén me distribuya en la obra o en mis almacenes el material que nosotros hemos solicitado, ¿de acuerdo? Ese documento albarán de compra de la entrega de los materiales correspondientes, pues los tengamos controlados, sepamos en qué cajita o en qué obra o en qué trabajo lo tenemos que imputar para tener claro el coste que o que estamos adquiriendo o comprometiendo con esa compra, ¿de acuerdo? Y que luego, lógicamente, las personas que desarrollan ese trabajo dentro de mi empresa, pues me documenten de alguna manera, que es el parte de trabajo, las horas ejecutadas, ¿de acuerdo? Entonces, yendo a los controles y controles de costes, esos son los dos pilares, ¿vale? Entraremos en definir tres grandes retos que parten de estos dos documentos, que es la gestión de compras, el control de las imputaciones y luego, pues bueno, no tiene a lo mejor tanto que ver con estos dos documentos, pero ya es el control de los avances de las facturaciones. Es decir, vale, como tenemos las compras y tenemos documentadas las compras y sabemos los costes que hemos incurrido, tenemos las imputaciones en las obras y tenemos las manos de obras, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Tenemos el coste de la obra y si además hay un presupuesto o esos partes son por administración y se facturarán tal cual se estén metiendo o con las consideraciones que nosotros hayamos acordado con nuestros clientes, ¿de acuerdo? Pues lógicamente todo eso también tendrán que facturarse, ¿de acuerdo? Porque claro, si hacemos el gasto pero no hacemos el ingreso, pues mal vamos. Una ONG no somos empresas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, estos tres grandes retos, pues los diferenciamos en eso. Que no se paren las obras por falta de material, porque tiene que haber una gestión de compras correcta, porque tenemos que tener los materiales en la obra para poder ejecutar los trabajos pertinentes y para que los operarios o el operario que tenga que estar a cargo de esa ejecución, pues tenga lo necesario para poder realizar los trabajos encomendados, ¿de acuerdo? Que todo eso, lógicamente, lo tengamos de alguna manera estructurado para poder controlar esa información, porque al final es un volumen de información importante, también dependerá un poco del número de obras o actividades que tengamos desarrollados o abiertas en el mismo tiempo, ¿de acuerdo? Pero realmente al final tenemos que tener pues alguna herramienta que nos facilite esas agrupaciones de toda esta información, porque al final sí es muy simple trabajar con los albaranes de compra, es muy simple tener los partes de trabajo, pero claro, si eso lo elevamos a que un empleado como mínimo
pues tendría que hacer un parte diario si es que está trabajando en una actividad, o resulta que está en 2 o 3 obras porque estamos gestionando varias obras a la vez, pues el empleado ya me tiene que generar 2, 3, 4 partes de trabajo diarios, con lo cual si eso empezamos a multiplicarlos por día, pues administrativamente también eso supone un esfuerzo, con lo cual también nos tendremos que basar, pues eso, en una tecnología que nos pueda facilitar todo eso, ¿de acuerdo? Con lo cual, los 3 grandes retos: compras, que entraremos ahora en detalle, bueno, los 3 entraremos en detalles, en gestión de compras, con este documento base que es el albarán de compra, control de imputaciones con lo que son los partes de trabajo, y ya pues que con toda esta información pues podamos hacer las facturaciones pertinentes, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos al primero. El primero, como hemos dicho, es el tema de la gestión de compras, ¿de acuerdo? Pues para tener los materiales en el momento adecuado para que todo lo que es la ejecución o con los trabajos a realizar pues no los tengamos que dilatar en el tiempo, pues porque pues no nos ha llegado a tiempo los magnetotérmicos para montar, o no tenemos los mecanismos correspondientes, o resulta que nos hemos quedado cortos a la hora de comprar el cable y nos quedan flecos por cablear, o zonas por cablear y no las tenemos, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces al final, pues ¿qué necesita para ejecución de obra? ¿Está pedido o no está pedido? ¿Cuándo se necesita? ¿Se ha recibido el material? ¿De acuerdo? Y aquí sí que ya no es que dentro de la gestión, esto ya es un poco más de la gestión. Estamos hablando de lo que es el control de obras, o el objetivo era hablar del control, de los controles de los indicadores base. Entonces, los básicos son los económicos, entendemos, porque es la ejecución de los costes que estamos incurriendo para saber realmente los beneficios que tenemos, pero todo esto lleva un marco, ¿de acuerdo? Que todos los procesos pues tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Generaremos el pedido de proveedor, le tendremos que reclamar al proveedor que, oye, se supone que nos tenías que haber llegado, pero no nos ha llegado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí pues podemos ir viendo los diferentes me estaban poniendo alguna pregunta. Como os he comentado antes, a no ser que sea un tema de incidencia de que no veis o algo, lo vais a dar en vídeo, vale, sí, bueno, sí, esto se está grabando y cuando acabemos y lo tengamos disponible se os mandará un enlace, ¿de acuerdo? Ok, vale, entonces eso, lo que estábamos, todo lo que es el circuito de compras y demás, pues para vestir o para automatizar o para intentar agilizar también que incluso esa gestión de la documentación de ese documento importante que es el albarán de compra que estamos hablando, pues ya podemos tener incluso previsto lo que nos vaya a llegar, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros hacemos los pedidos de proveedor y los mecanizamos en un sistema, aprovechándonos de alguna herramienta que nos lo permita, ¿de acuerdo? Pues lógicamente tendremos esa posibilidad de tener esos controles, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si os parece, vamos a ver unos ejemplos de todo esto, ¿vale? Y cómo una herramienta tecnológica, en este caso la GoManage, que es la que nosotros fabricamos y distribuimos, ¿de acuerdo? Pues nos puede ayudar en todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, si entramos en la herramienta, ¿vale? Bueno, cuando entramos en la herramienta, lo que podemos tener y cada usuario se puede configurar es una serie de indicadores donde nos pueden ir ayudando a estos controles que nosotros estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí por ejemplo tenemos pedidos de compra no confirmados, es decir, que todavía no se los hemos enviado al proveedor, pedidos de compra pendientes, con lo cual son pedidos que están pendientes de ser recepcionados, ¿de acuerdo? Y todo esto es lo que nos ayuda a toda esta información, ¿vale? Si nosotros nos vamos a lo básico, a lo que es la gestión de los albaranes de compra, ¿de acuerdo? Pues también podríamos, lo que pasa es que no tendríamos toda esta información que tenemos aquí, pero sí que tendríamos ese control económico del indicador correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nosotros hacemos a la hora de trabajar con la herramienta? Pues nosotros tenemos centralizado siempre una gestión de obras y proyectos donde daremos de alta los diferentes proyectos que nosotros estamos ejecutando como un criterio de agrupación, es decir, aquí nosotros iremos metiendo o bien esos albaranes de compra o esos partes de trabajo para tener el control de estos costes, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay una serie de datos como al cliente al que pertenece, si quisiéramos clasificarlos por tipos, pero lo importante en este caso son los valores económicos, es decir,
Aquí lo que nosotros podemos ver es una radiografía de este trabajo. ¿Qué significa? Pues que aquí tenemos la columna de costes, las columnas de los precios de venta y tenemos los diferentes conceptos que podemos trabajar, ¿vale? Si ha habido un presupuesto previo, cuánto he estimado yo de coste previo, cuál es la venta que yo tengo estimada, que lógicamente pues hay un beneficio que a la hora de hacer el presupuesto hemos calculado, ¿de acuerdo? Bueno, planificado es que nosotros podemos hacer incluso un replanteo de la obra, es decir, vale, se presupuestó una cosa, pero realmente se pueden llegar a cambiar determinados aspectos en lo que es la ejecución de obra y con este coste, en principio, podríamos cambiar lo que es el nivel de planificación, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos ver pues lo que ha dicho el ingeniero o lo que presupuestamos en su momento o lo que llegamos a planificar porque ha habido un replanteo o ha habido un cambio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro dato importante que es el dato comprometido. Si entramos en el circuito generando pues desde el propio presupuesto las necesidades de los materiales, donde nosotros podemos, a la hora de hacer el presupuesto, lógicamente hacemos el listado de materiales necesario, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos vincular con compras, que es lo que estábamos hablando ahora, es decir, llevar toda la información desde la obra directamente a las compras, ¿de acuerdo? Y que a su vez, cuando generemos el albarán de compra, ya también, como el sistema va a saber que pertenece contra una obra, pues todos esos costes que estamos definiendo o todo ese valor económico que estamos definiendo en ese documento que es el albarán de compra, lo veremos metido en los costes de la obra. ¿Dónde? Pues aquí donde ponemos en valores imputados, es decir, podemos llegar a tener el enlace de todo lo que es el circuito de compras con lo que son las obras, ¿vale? Entonces yo tengo el ejemplo ¿de acuerdo? Donde yo, por ejemplo, tengo la obra podemos entrar en el detalle de la obra y podemos ver que esto está compuesto por una serie de materiales, pues cemento, arena, agua, costes indirectos también, aquí hay una serie, ¿vale? De artículos, bridas, cables, ¿vale? También ahí está la mano de obra, es decir, todo esto viene del presupuesto y todo esto son los datos que yo previamente he introducido porque he definido en el presupuesto, ¿de acuerdo? Y desde aquí pues hemos preparado ya también incluso unos pedidos de todos esos materiales. Nosotros desde aquí podríamos entrar desde la propia obra, podríamos ver los pedidos que tenemos abiertos, es decir, veis, aquí yo tengo 3 pedidos, estos son 2 pedidos del mismo proveedor, pero con líneas de artículos distintos. En este caso estoy pidiendo el cable por un sitio y una serie de costes indirectos y no sé qué por otro, que serían conceptos subcontratados, ¿de acuerdo? Y también estamos pidiendo a almacenes generales, en este caso lo que es la hormigonera, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Pues que desde el presupuesto hemos generado una lista de materiales, en la obra lógicamente tenemos, vinculamos con las compras y le decimos con quién se lo compramos y desde aquí, como veis, es muy fácil generar el albarán de compra. Yo simplemente le voy a dar recepcionar, pongo el número del albarán de compra, que es el número del albarán que me ha generado mi proveedor, ¿de acuerdo? Y hacemos lo que es la recepción, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí el sistema? Pues ahora mismo lo que me acaba de incluir es que este pedido tiene esta línea, que es la que estábamos viendo, que es la hormigonera, ¿de acuerdo? Que tiene, pues en este caso, 0,92 de coste, un poco barata esta hormigonera, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente con pasarlo de la izquierda a la derecha, estamos dando el ok de que esa línea ha entrado dentro del sistema, o nosotros damos la conformidad de que estamos generando la entrada a ese sistema, al sistema, ¿de acuerdo? Y con esto damos por terminado. Como veis, me ha dicho que se va a generar el parte de obra número tal, porque como esta línea previamente lo hemos vinculado contra la obra correspondiente, ya estamos generando la entrada y ya estamos aplicando ese coste, de acuerdo a me pregunta si quisiera imprimir el parte, ¿vale? Y ya me ha generado el parte, ¿vale? Como veis, ya me desaparece porque ese pedido ya lo hemos metido, ¿de acuerdo? Y lo que ha hecho el sistema es generar esa entrada, ¿vale? Vale, nosotros teníamos aquí 154 euros imputados, vamos a recepcionar también o dar como entrada en un albarán de compra, albarán 2, ¿de acuerdo? Este cable que tendrá un coste un poco mayor, ¿veis? Yo incluso desde aquí también podría llegar a consultar con qué línea está vinculada, ¿de acuerdo?
lo paso, o sea, con qué obra está vinculada. ¿Veis? Esto está vinculado contra la obra número 20, que es la que estamos trabajando, la acometida general, ¿vale? Y con esto lo que conseguimos, pues en este caso estamos metiendo 2.900 euros, ¿vale? Me ha generado el parte, lógicamente. Y ahora si salimos de aquí y veis, ya me está diciendo que el coste de imputación ya no son los 100 y pico euros, sino que ya son los 2.632 euros. Es decir, hemos generado dos albaranes de compra con la información que teníamos en el sistema, partiendo de la estructura de la obra con los materiales solicitados a cada uno de los proveedores, ¿de acuerdo? Y simplemente con la recepción yo ya estoy sabiendo que estoy incurriendo en un coste en esta obra de 2.600 euros, cuando mi coste inicial previsto era de 3.555 y que de momento en valores facturados todavía no tengo nada, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí ya simplemente ya estamos haciendo una radiografía muy interesante de todo lo que es la ejecución. Y como veis, realmente esto es simplemente la elaboración de un albarán de compra. Yo lo he hecho pues, haciendo todo lo que es el circuito de la vinculación de lo que es la obra presupuestada, con lo cual hay una serie de materiales, lo he vinculado con compras. Pero si esa información no la tuviéramos, simplemente con tener abierta la cabecera, ¿de acuerdo?, podríamos también generar directamente un albarán de compra, es decir, yo me puedo venir al circuito de compras, me voy a los albaranes y genero uno nuevo, ¿vale? Esta generación me dice, pregunta por el proveedor, el albarán número 3, ¿de acuerdo? Y aquí yo voy a ir metiendo los diferentes, o puedo ir metiendo los diferentes materiales que estoy utilizando. Por ejemplo, 31.101-31. Creo que esto está un poco descatalogado, pero yo es una de las pocas referencias que me sé, ¿vale? También podríamos hacer una localización de los artículos que nosotros disponemos codificados en nuestro almacén, ¿de acuerdo? Y podemos ir buscando aquí los diferentes, pues yo qué sé, un módulo de actuación de no sé qué, ¿vale? Le damos al OK y lo estamos metiendo. Cantidad 1, precio 10 y me ha hecho un 20% de descuento, ¿vale? Aquí nosotros le podemos, bueno, le deberíamos de marcar destino de obra, en el otro se me ha olvidado, ¿vale? Guardo esta línea, modifico y le voy a modificar también aquí el destino obra, ¿vale? Entonces, en el momento que yo le he dicho que esto va para una obra, cuando yo salgo, el sistema me pregunta, muy bien, ¿qué vas a hacer? ¿Es un parte de obra? Es decir, ¿va contra un presupuesto? ¿O es una parte de administración? ¿Es un material que se lo vas a facturar fuera de? ¿Vale? Pues en este caso, como estamos trabajando contra la obra, le digo que va contra la obra 920, que es la de acometida general, ¿de acuerdo? Él ya, como tiene esta obra un único presupuesto, me recupera el presupuesto, el primer presupuesto que encuentra, ¿de acuerdo? Y esto lo que me está haciendo es generar, ¿veis?, el parte de trabajo. Con lo cual, si yo volvería a la obra, ¿de acuerdo?, pues esta obra ya tendrá estos valores económicos actualizados con respecto al valor anterior. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, como veis, todo parte del albarán de compra, es decir, podemos llegar de diferentes maneras, o bien por si hemos generado un pedido de proveedor, o bien porque en la obra ya teníamos un acopio de necesidades de material y le decimos al sistema que me genere los pedidos, o bien porque meto el albarán directamente y simplemente lo que hago es abrir y dar de alta la obra, pero ya tenemos los datos, sobre todo de todo lo que son acorde a tema de material y simplemente con un documento que realmente es el albarán de compra. ¿Vale? Yo os he enseñado la posibilidad de poder generar esas necesidades y esos pedidos, ¿de acuerdo? Que eso se puede hacer de manera automática, pero realmente el objetivo siempre es generar ese albarán de compra, que es el que realmente me está generando el coste imputado en la obra, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto sería lo que es el enlace de lo que, o una herramienta como la nuestra, os puede facilitar en cuanto a que la tecnología os facilita que la elaboración de un documento de un albarán de compra pues te permite hacer una imputación en la obra, con lo cual pues estamos trasladando no solo el documento de compras, que nos ayudará a posteriori a comprobar la factura administrativamente cuando llegue y ya lo tenemos documentado en un sistema, sino que además nos ayudará a controlar los costes que estamos incurriendo en cada una de las compras dedicado a cada uno de los proyectos que estamos en ejecución, ¿de acuerdo? Muy bien.
pues vamos al segundo reto, ¿vale? Control de aplicaciones de los costes, control de magnitudes de planificado frente a imputado. A ver, lo hemos estado viendo un poquito, ¿de acuerdo? Con los valores económicos de la obra, ¿vale? Es decir, hemos visto cómo desde la compra podemos imputar y cómo controlar esos costes, ¿vale? Bueno, la aplicación, ahora os enseñaré, tiene una serie de listados y una serie de indicadores que me permiten pues controlar aquellas obras que se van fuera de los márgenes o que están por encima de unos determinados costes planificados, etcétera, etcétera. Y que además aquí lo que nos faltaría por ver también es cómo completamos esta información de costes dentro de la obra. Es decir, hemos visto los acopios de materiales, pero la otra parte fundamental que hablábamos al principio, pues es todo lo que es lo referente sobre todo a temas de mano de obra, ¿de acuerdo? Temas de mano de obra que pueden ser tanto de número de horas directas, como dietas, como kilometrajes, como gastos de peajes, gasolinas, etcétera, 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 que todo eso pues también podemos llegar a controlarlos y a meterlos dentro de lo que es el sistema, porque al fin y al cabo no dejan de ser pues costes en los cuales la empresa incurre para la ejecución de los trabajos correspondientes, con lo cual mientras más fidedignas sean esos partes de trabajo en cuanto a la información complementaria que pueda llevar, no solo lo que es la ejecución de las horas correspondientes, ¿de acuerdo? Pues podemos tener todos estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, vemos cómo podemos introducir partes. Bueno, aquí ya podemos hacer de diferentes maneras, ¿de acuerdo? Incluso si hay muchos operarios o eso, podemos tener incluso pues cargas desde ficheros externos, como pueda ser una Excel que nos pueda rellenar el empleado y subirlo, o incluso también podríamos tener herramientas de dispositivos móviles que son capaces de generarme el parte de trabajo en la aplicación, o incluso una página web que también podemos hacer los partes de trabajo. Desde el sistema, pues nosotros podríamos en la propia obra darle al botoncito de generar parte, ¿de acuerdo? Y entraremos, perdón, esto es la consulta de los partes, es el de al lado. Y entraremos directamente pues a generar el parte correspondiente, donde podremos meter los diferentes conceptos que podemos añadir al parte, ¿vale? ¿Qué conceptos podemos añadir en un parte de trabajo? Pues podemos añadir lo que son los artículos, es decir, vale, directamente si todo lo que compramos va contra la obra, ¿de acuerdo? Pues perfecto, porque ya hemos metido el balance de compra, hemos generado la vinculación contra la obra correspondiente y a partir de ahí pues ya tenemos los costes de lo que son los materiales, ¿de acuerdo? Pero también puede ser que nosotros compremos pues por volumen o por mejoras en cuanto a las condiciones comerciales que mis proveedores me pueden dar, pues a lo mejor el cable no lo compramos específicamente para una obra, sino hacemos un acopio más grande, tenemos en nuestro almacén una serie de materiales y el empleado va recogiendo la cantidad que necesita para la ejecución de los diferentes trabajos. Con lo cual, cuando hablamos de partes de trabajo, ¿vale? No solo hablamos de lo que es la parte referente a la mano de obra, sino que también podríamos llegar a incluir, ¿de acuerdo?, materiales pues de la gestión del almacén nuestro. Es decir, nosotros hemos visto que en la compra hemos marcado el check este de vinculación con obra y nos permite pues generar lo que es la imputación del coste, ¿de acuerdo?, en la obra, pero también no podríamos marcarlo y lo que hace es generar un movimiento de entrada, con lo cual yo cuando consulte el stock de ese material, de acuerdo, podré saber que en mis almacenes tengo X materiales, y con la salida que podamos realizar a partir de los partes de trabajo, pues podemos tener el control de ese estocaje de nuestro almacén a medida que los vayamos retirando, para saber cuánto nos llega a quedar. ¿De acuerdo? Entonces aquí, de la misma manera que metíamos antes artículos en el balance de compra, pues podemos meter, si no sabemos el código lo podemos introducir, o si no podríamos generar una búsqueda de la misma manera que hemos visto antes, ¿vale? Aparte de lo que, como os digo, las líneas de mano de obra, de materiales, podemos meter también líneas de mano de obra. Las líneas de mano de obra, pues es eso, mano de obra, es decir, a partir de aquí yo digo cuándo se ha imputado, contra qué presupuesto va, si tiene actividades específicas que son controles un poco más detallados, el empleado que ha ido, ¿de acuerdo? En la categoría ya me la recupera de su ficha, le tendría que informar del tipo de hora que está ejecutando, puedo informar de la hora de inicio y la hora de fin para que él me calcule las horas, o simplemente puedo calcular aquí yo ponerle las horas y cuáles son las horas trabajadas y cuáles son las que queremos que computen como horas unas imputables, que son los costes que vamos a aplicar a la obra, y las horas trabajadas que
podemos llegar a contabilizar para que las horas finales de ese empleado puedan estar registradas, ¿de acuerdo? Esto tiene quizás más sentido en administración con el concepto de horas facturables, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo podemos también generar un parte de administración, que es un parte que está fuera de lo que es la obra, que es algo que está hecho fuera de lo que es el presupuesto, ¿vale? Y que nosotros podemos decir que independientemente de que el coste que nosotros imputemos sean 4 horas, nosotros al cliente le podemos facturar 5 o 3, ¿de acuerdo? Es decir, si hemos quedado con el cliente que ya le íbamos a facturar 3 horas, aunque el empleado ha estado 4, pues al final van a ser 4, aunque le facturemos 3. Al coste de la obra irán 4, aunque nosotros al final, pues como os digo, facturemos 3, ¿vale? Guardamos y aquí podemos ir metiendo los diferentes líneas de mano de obra que podamos tener, si han ido uno o varias personas dentro del mismo parte, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos meter? Podemos meter conceptos de servicios. Que para nosotros, ¿qué es un concepto de servicio? Pues concepto de servicio es una imputación de un determinado costo incurrido, pero que no tiene un control de inventario, ¿de acuerdo? Así como el material, yo lo que os decía es que nos ayuda a controlar los estocajes, pues los servicios son artículos o conceptos que nosotros no tenemos que controlar el inventario de ello. Es decir, pues yo qué sé, la tramitación de un boletín, ¿vale? Pues tenemos un artículo que es tramitación de boletín, que ya tiene un coste de imputación, te pondremos las cantidades o lo que sea. O si hemos alquilado una grúa o unos andamios para poder hacer el trabajo, pues aquí podemos meter un artículo que sea andamios, que lo tengamos codificado y podremos ponerle una cantidad y un coste, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de esto, podemos meter todos estos conceptos, ¿de acuerdo? Y el cuarto concepto que podemos introducir en un parte es un concepto de gastos. Esto es lo que hablábamos antes cuando yo os decía que, aparte de lo que son las horas trabajadas de un determinado empleado, pues aquí podemos introducir también los conceptos de dietas, medias dietas, desplazamientos, kilometrajes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí yo pongo el empleado que ha incurrido el gasto, ¿de acuerdo? Y pongo el artículo correspondiente. ¿Veis? He puesto KM1, tengo dos artículos que están referenciados con KM1, ¿vale? Y cogería el que corresponde con los kilómetros, le digo que ha hecho, yo que sé, 52 kilómetros, y cuál es el coste. Bueno, en principio tenemos estipulado que el coste es a 0,20 euros, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que ya me lo está valorando, que si quisiéramos cambiarlo, pues también lo podríamos cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, el parte de trabajo no solo es la mano de obra, que básicamente sí, pero también pues, puede llevar pues, una serie de costes añadidos, como pueden ser los conceptos de gastos o servicios que están fuera de lo que es el control de materiales, que quizás se pueda llegar a trabajar más desde el apartado del albarán de compra. Entonces, este es el segundo pilar de la información que hablábamos desde el principio, es decir, uno en la compra con el albarán de compra y otro lo que es el parte de trabajo. El parte de trabajo básicamente referenciado todo a lo que son las manos de obras, la mano de obra de ejecución y los gastos incurridos en la ejecución de esas obras, de esas horas, perdón, ¿de acuerdo? Pero que también, pues si tenemos una gestión de almacén dentro de nuestra organización y tenemos determinados materiales estocados, ¿de acuerdo? Pues también podemos hacer la imputación de esos materiales. Y ahí que podamos tener esos cuatro conceptos dentro de lo que son las líneas de los partes, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, esto es lo mismo que hemos hecho de antes, ¿veis? Ya tenemos en 2700, antes estaba en 2600, ahora tenemos 2700, ¿de acuerdo? A medida que nosotros vamos introduciendo los datos en la gestión, ¿de acuerdo? Pues estos dos documentos básicos pues hacen que yo pueda ir controlando ya pues cuáles son los costes en los cuales tenemos estos datos ya establecidos, ¿de acuerdo? Y tenemos ya el control de lo que suman todos esos montos y esas aplicaciones de esos gastos incurridos, ¿vale? Como veis aquí yo ya podría tener todos estos datos y en la información que teníamos, por ejemplo, en el panel de inicio, pues tenemos incluso un indicador que nos va dando todo esto, es decir, podemos tener obras imputadas con valor imputado superior al planificado, es decir, yo puedo ver aquí pues que tengo estas obras, ¿de acuerdo? Ahora de momento en esta estábamos en 2700, el coste de planificación eran 3500, con lo cual todavía no hemos llegado a esos márgenes, ¿de acuerdo? No nos aparecerá de momento en esta lista, pero aquí sí que, como veis, pues yo puedo tener un coste imputado de 1000 cuando
el planificado era 200, con lo cual tengo una desviación bastante importante, ¿de acuerdo? Aquí tengo imputado 14.000, planificado 3.000, es decir, estas obras pues ya estoy viendo, ¿de acuerdo?, que realmente estamos teniendo un desfase bastante importante con respecto a lo que son los valores planificados. Y todo esto, al final es, vale, la planificación parte del detalle que yo le haya dado en el presupuesto, ¿de acuerdo?, que al final es realmente es el coste que estoy generando a partir del presupuesto, y los importes imputados pues al final son las aplicaciones de estos montos que estamos llevando tanto desde el albarán de compra como del parte de trabajo. Es decir, el dato que nosotros estamos alimentando es este, y todas estas comparativas que podamos ir viendo sobre los planificados, pues es lógicamente si es presupuesto. Si no es presupuesto, pues aquí tendremos simplemente los valores imputados, pero no tendremos un planificado cero, ¿de acuerdo?, que también se puede gestionar, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, esto es un poco todo lo que son todos estos controles, ¿vale? Podemos entrar en luego, pues, listados. Bueno, aquí, si entramos en la obra, os voy a enseñar, por ejemplo, un listado que suele ser muy interesante, en el cual es el listado detallado de obra, donde yo aquí pues entre unas determinadas fechas o un determinado periodo que es el que yo quiero marcar, en principio pues marco todo lo que llevamos de ejercicio, y este listado lo que me va a permitir ver es un poco el esquema que tenemos puesto en los valores económicos, ¿de acuerdo?, pero un poquito más detallado, es decir, ahí vamos a poder ver por concepto, pues los diferentes conceptos que hemos visto en el parte de trabajo. ¿Veis? Yo tengo aquí, bueno, un resumen económico donde me está dando los valores de los precios de venta presupuestado por administración si tuviera algo, partes de entrega o el resto de facturación, ¿vale? Que ahora entraremos en detalle de eso, costes, qué costes se han incurrido, qué costes se ha presupuestado y cuál es el margen previsto. Digamos que esto es un poco la valoración de lo que es el presupuesto. Y aquí son los gastos que llevamos incurridos, es decir, vale, tenemos 2.700 euros imputados, que es lo que veíamos antes en la cabecera, ¿de acuerdo? Y esta columna, que es el comprometido, que es lo que veíamos al principio, lo que yo he pedido a compras y que está todavía pendiente de que me llegue, que es el pedido este que hemos dejado, uno de los 3 pedidos, pues que en este caso era de 8 euros, ¿de acuerdo? Si hubiéramos puesto fechas distintas entre lo que es la ejecución, aquí me da el acumulado completo de la obra y aquí me da las fechas entre las cuales yo he pedido. En este caso, como la obra es del ejercicio actual y hemos pedido todo el ejercicio, pues los valores del periodo y el valor acumulado pues coinciden, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un detalle más pormenorizado de los diferentes conceptos, es decir, aquí tenemos en imputado por obra, imputados por el coste planificado de esos conceptos, ¿de acuerdo? Y nos dice que en el ejercicio 2019, en el mes 10, es decir, en el mes de octubre del 2019, hemos metido 4 horas con un coste de 60 euros, que es el parte que acabamos de meter hace un momento. Hemos metido 2.600 euros de materiales, que son los 2 albaranes de compra que hemos ido metiendo, más los gastos que hayamos metido. Si hubiéramos metido algo de servicios, ¿de acuerdo?, lo veríamos aquí. Si hubiéramos metido algún concepto de subcontratación aquí, y luego cuál es el total. Y luego, si hemos metido gastos, que en este caso hemos metido los 52 kilómetros, ¿de acuerdo?, pues los iremos viendo aquí. Con lo cual estamos viendo una radiografía pormenorizada de esto. Y aquí es donde, pues eso, este tipo de herramientas, como la que nosotros estamos enseñando, pues os van a facilitar. Básicamente es, vale, tenemos un montón de albaranes de compra, tenemos un montón de partes, lo metemos en un sistema y en ese sistema somos capaces de interrogarle y ahí nos apoyamos en la tecnología para que podamos tener toda esta información al máximo nivel. Podríamos llegar a un nivel todavía mayor, de llegar a comparar los materiales que se presupuestaron frente a los materiales que realmente se han instalado y control de las desviaciones. Pero aquí, pues bueno, la idea de hoy era presentar un poco estos grandes números en los cuales podamos ver que la tecnología nos va a ayudar a controlar todo esto. Y nos basamos en la simplicidad de esos 2 documentos, del albarán de compra y del parte de trabajo. Es decir, todo este montaje y todo este listado básicamente está construido con eso, con esos 2 documentos, ¿de acuerdo? Muy bien.
Pues esto sería lo que es todo lo que es el control de los costes, es decir, hemos imputado compras, hemos imputado mano de obra y tenemos los costes y sabemos lo que nos están costando, ¿de acuerdo? Los trabajos que realizamos. Y por último, el tercer reto, si recordáis, era un poco, pues bueno, de aquí, vale, tenemos ¿cómo se llama? Tenemos los costes, sabemos lo que estamos ejecutando, cuánto nos está costando todo esto, ¿de acuerdo? Con lo cual ahora nos falta pues el último paso, que sería ya lo que es el tema de facturación, ¿de acuerdo? Nosotros dentro de la aplicación, pues lógicamente ya rematamos entre comillas el circuito, y permitirme la expresión, ¿de acuerdo? Pues generando pues las posibles, en este caso, ¿de acuerdo? Pues como veis aquí tenemos unos valores de venta, ¿de acuerdo?, que vienen valorados y estimados en el presupuesto, con lo cual nosotros tendríamos que realizar una certificación de este presupuesto, pues para que aquí empezamos a tener los valores dentro de el resto de cada uno de estos de valores facturados, para tener no solo el coste en el cual hemos incurrido, sino realmente pues el margen real, que es lo facturado frente a lo imputado en coste, porque una cosa es lo que se presupuestó y otra cosa es lo que realmente se ha ejecutado a nivel de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, desde la propia obra podemos ir a generar podríamos generar una prefactura, ¿de acuerdo? O vamos a hacerlo de otra manera, que es que nos vamos a ir al presupuesto. Por interrelación veis que todos los documentos podemos navegar hacia adelante o atrás en la información correspondiente, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos certificar el presupuesto, ¿de acuerdo? A la hora de certificar, pues hay diferentes opciones. Los podemos hacer por importe, por porcentaje, por cantidad, ¿de acuerdo? Y los podemos hacer por nivel genérico. Es decir, podemos poner un importe de este presupuesto y la certificación simplemente será, según presupuesto a ti, 500 euros, 600 euros, 3.000 euros. Podemos entrar a, quizás el más completo, sería una certificación por cantidad y por partidas, ¿de acuerdo? Donde yo voy a decirle qué partidas voy a generar, ¿vale? Bueno, él me enseña el detalle y en este caso, este presupuesto tiene estas 4 partidas, 2 líneas de conductor, un armario y un incremento por el cálculo del armario en kilovatios o lo que fuera, ¿de acuerdo? Y yo aquí pues puedo decir, vale, pues aquí se presupuestaron, aquí podemos ver la cantidad presupuestada, que en este caso son 150 metros de conductor. Pues bueno, aquí pues podríamos hacer la certificación completa, ¿de acuerdo? Estos son 120, pues mira, aquí todavía no lo hemos terminado, certificamos 100 nada más, ¿vale? El armario sí que lo hemos implantado y que el incremento también lo hemos generado, ¿de acuerdo? Le daríamos OK al sistema y esto lo que me permite pues es generar, ¿vale?, lo que es la factura. Pues en este caso estamos facturando estos 5.000 euros, ¿de acuerdo? Podríamos entrar en el detalle de lo que es la certificación para ir viendo pues eso, lo que estamos certificando. Esto es lo que hemos presupuestado y lo que hemos metido en la certificación. 150, 100, 1 y 1, ¿de acuerdo? Que es lo que acabamos de meter en la certificación. Con lo cual aquí tenemos pues estos datos que, si vienen del presupuesto, lógicamente también me puede generar los asientos contables correspondientes, ¿de acuerdo?, y los efectos en cartera correspondiente, ¿vale? Con lo cual aquí, si nos vamos a la obra, ya veremos, ¿de acuerdo?, que no solo vamos a tener el gasto incurrido, sino que además ya tenemos un valor facturado de la obra, que es lo que me permite tener el control, o sea, el margen real de lo que realmente estamos ejecutando. Es decir, una cosa es, pues como decíamos antes, lo que se presupuestó, y otra cosa es lo que realmente ha pasado, ¿vale? Y lo que realmente ha pasado, por lo menos a fecha de hoy, es que hemos incurrido en un gasto de 2.700 y hemos facturado 4.183, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, pues tenemos todo lo que son los procesos de facturación correspondientes, ¿de acuerdo? Y todo esto, pues, con estos indicadores también podríamos ver, pues en este caso, por ejemplo, los partes de administración no facturados. Es decir, hemos visto que hemos generado partes de obra, pero esos partes podrían ser partes de administración. Es decir, no estaban presupuestados, sino que directamente el valor de los partes
o sea, el valor, sí, el valor o el detalle de los partes es lo que nosotros vamos a facturar, con lo cual yo aquí puedo ver directamente todo lo que por administración lo tengo sin facturar. Simplemente clicando aquí veo los datos que son, ¿vale? Los puedo ordenar por obra, puedo decirle, pues enséñame solo los de la obra, pues yo qué sé, los de la obra 7 millones tal, ¿de acuerdo? Pues en este caso solo tengo uno, mira, aquí tengo 261 euros por facturar, con lo cual desde aquí podríamos irnos a ver el detalle, el parte correspondiente, ¿de acuerdo? Vemos el detalle, pues mira, son 2 medias dietas, bueno, pues si lo tengo que facturar, pues se lo facturamos, ¿vale? Y desde la opción correspondiente podríamos generar la facturación, con lo cual en esta obra acabamos de generar esta facturación, que si entramos en el detalle pues veremos eso, la facturación del parte correspondiente y en este caso pues con la línea de la media dieta que tenía ese parte, ¿de acuerdo? Entonces desde el sistema pues podemos controlar pues todo lo que son. Esto lógicamente en el momento que yo haya entrado aquí y actualice este dato, pues veis, ya tengo los 66 partes porque ya acabamos de facturar uno, ¿vale? Con lo cual con esto tenemos las herramientas también pertinentes para poder tener los controles de lo que son los datos de facturación. Muy bien, pues esto es un poco a nivel de programa y a nivel de los retos que planteamos en los controles de los costes y ahora pues por hacer un resumen final, pues primero necesitamos conocimiento, es decir, necesitamos esa información, de hecho la tenemos, ¿de acuerdo? Porque tendremos los partes de trabajo que incluso los clientes nos harán la firma correspondiente y nos darán el consentimiento de que hemos realizado ese trabajo para controlar las horas también de los empleados correspondientes, haremos las compras y tendremos las documentaciones de los albaranes que hemos comprado, ¿de acuerdo? Con lo cual el conocimiento lo tenemos, lo que hay que tener es pues una organización de ese conocimiento para poder sacarle información a todo el volumen de datos que conllevan pues tanto los albaranes de compra en este caso como lo que son los partes de trabajo, que son un poco los pilares que hablábamos desde el principio, ¿de acuerdo? Esa información, si está desordenada o tenemos el tocho de papel o de correos electrónicos que no están mecanizados en un sistema, pues al final no nos van a dar la información de forma inmediata, porque ahora mismo, hoy en día, lo que necesitamos es ese volumen de información, canalizarlo para poder tomar decisiones de una manera ágil y con unos datos que sean fiables, con lo cual, pues, por eso hablábamos del rigor que existía a uno de los puntos iniciales, ¿de acuerdo? Intentar simplificar los procedimientos al máximo posible, es decir, conseguir que estos dos documentos que hablábamos como pilares de la información nos pueda llegar a ayudar a tener todo este volumen de datos canalizado, porque además pues aprovechamos también pues lo que es la tecnología, ¿de acuerdo? Y nos podemos apoyar en una herramienta que nos pueda facilitar todo este tipo de información y clasificarla de una manera sencilla, porque la introducción de los datos pues es acorde a lo que nosotros habitualmente hacemos, que lo podemos tener perfectamente identificado pues con las referencias de fabricantes de los productos, los códigos de los empleados y demás, y que sea un mecanizado fácil y demás, para que esa labor administrativa, que al final es una labor, lógicamente, que es un tiempo que se le dedica a introducir dentro de un posible sistema o de una herramienta que nos facilite esto, toda esta información, pero sí que es verdad que, como habéis visto, pues podemos tener, a medida que la tecnología os lo pueda facilitar, pues una serie de listados de controles mucho más ágiles, tendremos la información tan a tiempo real como podamos introducir la información, porque en el momento que está introducida, aunque la tengamos introducida en un punto, que en este caso las compras o la ejecución de obra, podemos tener toda esa información canalizada y centralizada y para poder analizar, ¿de acuerdo? Y que pues eso, todo lo que la tecnología nos puede dar como beneficios o como opciones para analizar todos esos datos y convertir la información en conocimiento, ¿de acuerdo? Porque la información la tenemos, los documentos existen, pero tenemos que apoyarnos pues quizás en una herramienta que nos ayude a sacar el conocimiento de toda esa información que tenemos disgregada pues en los diferentes albaranes de compra o en los partes de trabajo, etcétera, etcétera.
¿de acuerdo? Muy bien, pues esto es un poco lo que queríamos contaros y ver un poco que no es, a ver, es complicado, no podemos decir que no es complicado, pero que realmente el procedimiento se basa en algo muy concreto y que podemos vestirlo con más documentos alrededor, podemos vestirlos con herramientas, pero que los pilares de la información que necesitamos para el control de nuestro trabajo básicamente está focalizado pues, en esos dos documentos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues lo dicho, esto es un poco lo que queríamos contaros o lo que queríamos presentaros y lo que queríamos, el tema que queríamos introducir para que también a vosotros pues os dé el que pensar y que os pueda ayudar a hacer cambios o no cambios, o a lo mejor a daros cuenta de que quizás estamos hablando de lo mismo en cuanto a que vosotros tenéis esa misma concepción y trabajáis de esa manera, ¿de acuerdo? Y entonces a partir de aquí, pues bueno, abrimos un turno de ruegos y preguntas por si quisierais hacer algún tipo de aclaración sobre algo de lo que hayamos visto y sin más.